Aguárdenme un momentito que esto lo quiero grabar también, así les queda a ustedes y a los que no pudieron venir hoy. Bueno, Ya está grabando. está grabando ya, sí. La idea con la materia es que podamos ir juntando puntos, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo va a ser la materia? En cada clase ustedes van a tener foros y tareas. ¿Mm? O sea, van a tener que participar en los foros y van a tener que subir tareas. Los foros básicamente tienen que ver con hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que reflexionemos, que pensemos cómo el texto tiene que ver con nuestra vida, o con la vida de las comunidades, o ¿sí? Con la vida de la sociedad. Eso es un foro, o digo, eso es lo que quiero que compartamos en los foros. La tarea básicamente tiene el objetivo de saber qué leímos. Entonces ustedes van a tener una bibliografía y la tarea van a ser, generalmente son preguntas sobre la bibliografía. Tienen el objetivo de saber que estamos leyendo la bibliografía. ¿Bien? En los foros, además de la pregunta que surge, lo que podemos hacer es ir incorporando nuevas preguntas. ¿Sí? Entonces yo, la clase, digamos, esta es la clase número 1, la clase número 2, traeré algún material para trabajar, ¿sí? Pero voy a trabajar mucho con las preguntas que hayan surgido en los foros. ¿Sí? Es decir, los foros son generadores de temas para las clases. ¿Está? De modo que en la medida que vayamos participando, van a ser clases que van a tener mucho tema, ¿verdad? Igual los temas los voy a traer. Entonces, esas serían básicamente las dos fuerzas de cada clase. Como para saber cómo vamos, les cuento que, o cómo van a ir yendo ustedes, les cuento que cada foro es un 5% de la nota final. Cada foro. Y cada tarea es un 5% de la nota final. Por lo tanto, en cada clase uno saca 10% de la nota final. Si uno participó en todos los foros, participó significativamente, ¿no? Si en un foro puso, qué lindo todo, eso está bien, no es muy participativo. Participó significativamente, ¿verdad? Entonces, al terminar de cursar 8 clases, van a tener el 80%, ¿sí?, de la nota. El 20% restante es ese trabajo final, es un trabajo final, ¿sí? El trabajo final es obligatorio, ¿sí? Digamos, no es que llegué al 80% y como me necesitaba el 7, el trabajo final, que, digamos, quedó para el final, y no existe, no, es obligatorio, ¿sí? Eso está en el programa igual, ustedes lo van a ver en el programa, ¿sí? Esto tiene la intención de que hagamos de la cursada algo que vaya generando movimiento, ¿sí? Que vaya generando mucha pregunta, que vaya generando debate, conocimiento, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, eso sería en cuanto al cursado de la materia. Durante cuatro clases yo voy a salir corriendo, digamos, ¿sí? Porque tengo a las 9:30 otro Zoom, otro curso, durante 4 clases. Después podemos extendernos si quieren un poquito más, o si ustedes quieren podemos empezar antes, durante 4 clases, no sé. Eso lo podemos ir poniendo si quieren en los foros. Pero si no, de 8 a 9, durante 4 clases va a ser como justito, justito. Por lo menos durante 4 clases, después ya podemos relajarnos un poquito más con el tiempo. En cuanto a lo organizativo, creo que eso sería todo.
En todo caso, si quieren, en el primer foro, pongan una presentación personal pequeña, ¿no? Ya algunos estuvieron presentando, algunas también. Si quieren poner una presentación breve, pequeña, y en el primer foro nomás, ¿sí? Porque creo que no hice un foro de presentación en esta materia, se me olvidó, ¿sí? Bien. La clase, yo la clase la voy a grabar, la voy a subir a YouTube, y voy a poner el link en la plataforma. Ese es el plan. ¿Qué de todo eso me va a salir? No sé. Pero bueno, es la idea, es el proyecto, es lo que tengo ganas. Creo que esperemos que salga todo, que salgan todos los pasos. Si salen todos los pasos, supongo que mañana ya tendrán el link para entrar a la clase, que va a ser esta clase, ¿no? Bueno, pero sobre todo para los que no estuvieron. Esperen que le voy a habilitar a otro. Sí, entonces, eso sería más o menos la dinámica de esta materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Sí. Guillermo. En vez de mandar los audios, como mandaste en este primer presentación, ¿puedes hacerlo con video? En lo que trataste del Evangelio, de la presentación del Evangelio, hacerlo con un videíto, pues si no quedas ahí, escuchar solo sin ver quién habla, es más ameno para verlo. Ok, igualmente hay un solo audio. Ah, está. Hay un solo audio, y ese audio en realidad lo hice cuando no había clase presencial como esta. ¿Sí? La clase presencial en realidad es como que deja un poquito de lado los audios o los videos, porque en la clase presencial trabajamos más interactivamente. Pero bueno, para la próxima cursada lo voy a tener en cuenta. Sí, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Arrancamos entonces. A ver, el primer tema que nosotros vamos a trabajar en esta cursada va a ser evangelios. Más específicamente, los evangelios que se han llamado o se han dado en llamar los evangelios sinópticos. Ahí tienen un par de textos que les van a contar un poquito de por qué se llama a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos. En este momento lo que les quiero comentar es que hubo todo un camino para pensar o para llegar a definir estos tres evangelios como sinópticos. ¿Qué quiero decir? Hubo un momento en la historia de la interpretación que se dijo, ¿por qué estos tres evangelios son tan parecidos? ¿Sí? Y empezaron a surgir teorías. Estuvo la idea de tratar de explicar por qué hay tres evangelios tan parecidos y uno, Juan, bastante diferente. A estos tres parecidos, digamos, con estos tres parecidos generaron ideas, preguntas, teorías, hipótesis, ¿no? Hubo una muy antigua que habló de un evangelio perdido, que estaba en arameo. ¿Sí? Este evangelio arameo se tradujo en tres versiones, la versión Marcos, la versión Mateo y la versión Lucas. Los tres miraban a ese evangelio que no apareció, no está en ningún lado, ¿no? Es una hipótesis. Esta hipótesis tuvo su recorrido y su éxito un tiempo, pero el problema es que no explicaba las similitudes. Hay pasajes que son muy similares en los tres evangelios. Y cuando uno traduce, no puede traducir de la misma forma. Entonces, esta teoría no terminaba de explicar mucho, o no terminaba de explicar estas fuertes similitudes, ¿no?
hubo entonces la idea de que no, que había algo escrito, un evangelio escrito, y que este Mateo, Marcos y Lucas lo tradujeron cada uno a su idea o a su intención de la misión. Un evangelio que estaba en Jerusalén, escrito, y que la traducción tenía que ver con la misión de Marcos, la misión de Mateo y la misión de Lucas en diferentes lugares, ¿no? Eso resolvía la cuestión de las similitudes, de las fuertísimas similitudes. Pero no terminaba de resolver algunas cosas, como por ejemplo que los 3 evangelios tenían un orden idéntico. Lo que se llama el esquema sinóptico. El esquema sinóptico dice que Jesús estuvo en Galilea, señalo arriba porque es en el norte, estuvo en Galilea, comenzó su ministerio en Galilea, tiene un gran viaje de Galilea hacia el sur, y luego entra en Jerusalén una sola vez en la vida, y ahí lo matan, y ahí resucita. Ese es el esquema sinóptico. Claro, no terminaba de esto de explicar de por qué si 3 visiones diferentes tomaban una escrita, los 3 ordenaban de la misma forma. Tampoco terminaba de explicar las diferencias, porque si hay algo escrito, ¿por qué copiaban diferente? ¿No? Finalmente termina en lo que se llamó la teoría de las fuentes. ¿Mm? La teoría de las fuentes ustedes la van a poder leer, se los adelanto un poquitito nomás. Tiene que ver con que hay un primer evangelio, Marcos, ¿sí?, que es leído por Mateo y por Lucas. Marcos es el primer evangelio, Mateo y Lucas lo leen, y a la vez Mateo y Lucas agregan fuentes propias, ¿sí?, y Mateo y Lucas también tienen una fuente en común que se llama la fuente Q. La fuente Q, que viene del alemán por Quelle, que significa fuente. Así dicen lo que saben alemán, no sé, será. Para nosotros la fuente Q es una fuente de dichos, solamente dichos de Jesús. No hay milagros, no hay narraciones, solamente dichos. Entonces, esta teoría es la que hasta el momento ha podido explicar en mejor forma, ¿sí?, esta relación que hay entre Mateo, Marcos y Lucas. Obviamente, fíjense ustedes que nosotros estamos saliendo lejos de la idea de una persona que estuvo mirando los hechos y lo estuvo anotando. Esa teoría se dejó hace bastante tiempo porque, bueno, también imagínense que si alguien está mirando y relata o cuenta o escribe, ¿sí?, es extraño que otra persona que está relatando, digamos que está mirando otro testigo, lo copie exactamente igual. Con las mismas palabras, hay relatos que son iguales. Y cuando uno observa un hecho, es difícil que al relatarlo relaten 2 personas con las mismas palabras, en el mismo orden. Entonces, nosotros salimos de esta idea de que hubo 4 personas mirando el evento, y que este evento fue relatado en 4 formas diferentes, sino que más bien hablamos de comunidades que fueron guardando memorias, y esas memorias se fueron transmitiendo, para en determinado momento cristalizar en algo escrito, como el Evangelio de Marcos. Y esa cristalización en algo escrito, que es un evangelio, el primer texto escrito que nosotros conocemos, por lo menos, que asume el nombre de evangelio. Eso se da alrededor de los años 60, 70, más o menos.
en donde hay un evento histórico muy, muy fuerte ahí en Jerusalén, que es la invasión romana y la destrucción a la ciudad de Jerusalén, entre otras ciudades, ¿no? Y muy posiblemente ahí uno puede encontrar una cuestión de seguidores de Jesús que necesitan, ¿sí? Decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿A quién seguimos? Entonces, estas memorias que pueden haberse ido transmitiendo, ¿sí? Durante años, 10, 20, 30, 40 años, cristalizan en este Marcos, en el Evangelio de Marcos. Esto un poco en cuanto al surgimiento, ¿no? Ustedes también, como para tener en cuenta, los evangelios recién reciben un nombre por el año 2, por el siglo 2 o 3. Y esto era algo que en el primer tiempo era muy controversial. ¿Por qué? Porque los evangelios que sí nacían con nombre, y con nombre adentro del evangelio, porque ustedes fíjense que Marcos en ningún lado dice quién es el autor. Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Juan a lo sumo habla de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahí. El discípulo amado, ahí está. El discípulo amado. Pero no dice quién es, ¿no? Ahí hay toda una investigación de quién puede ser, diferentes teorías, no importa, pero adentro del Evangelio de Mateo, de Marco y de Lucas, nosotros no tenemos quién fue que escribió esa obra. A diferencia de otros evangelios apócrifos, que no nos quedaron en el canon, que sí tienen adentro del evangelio el nombre del autor. Entonces, por ejemplo, tenemos el Evangelio de Tomás, muy conocido, un evangelio apócrifo, muy conocido, que dice palabras que Jesús le reveló a Tomás. Está el Evangelio de Felipe, está el Evangelio de Pedro, ¿sí? Esos evangelios tenían por detrás la idea de la revelación, que habían sido revelados. Entonces, en el primer tiempo hubo una discusión muy fuerte, porque los que hablaban de la revelación eran grupos separatistas, digamos, grupos de gente que se creía iluminada. Y como se creía iluminada, tenía textos que ellos decían que eran revelados. Y eso, vuelvo a esto, estaba dentro del mismo evangelio. Está, digo, porque hay muchos que uno los puede leer. Entonces, claro, ¿cómo hacemos con esto? Porque tenemos por un lado textos de gente más bien separatista, elitista, que habla de tener revelación, y en esa revelación libros escritos, con nombres, y por otro lado, memorias que se han ido guardando en las comunidades que no tienen nombre, porque se han ido guardando como tesoros de las comunidades. Entonces, en el siglo II hubo un tema muy fuerte por tratar de rescatar esas memorias, que aparte eran memorias extendidas. No es que estaban en una comunidad o dos o tres, se habían extendido mucho. Entonces, ahí uno puede ver que la idea de revelación hacia la comunidad y de cómo esa revelación en la comunidad llevó a guardar y sostener las memorias, para nosotros puede llegar a ser más importante que la idea de revelación sobre uno solo que le dictó a uno solo un evangelio. Digo esto porque muchas veces
alumnos o alumnas me dicen, no, pero ahí yo con esto estoy perdiendo la fe, porque no es perder la fe, es reubicarla. Nuestra fuerza, nuestra fe en la revelación de Dios sigue vigente, pero no en una persona iluminada, sino en esa comunidad que va sosteniendo el testimonio. Bien, esto un poquito para dar lugar a una introducción, si se quiere, ¿no? ¿Hay alguien que con esto tenga alguna pregunta? No, o sea, la verdad es que no es pregunta, al contrario, es como una apertura, nunca lo había pensado así. Siempre lo he aprendido algo lineal, como vos decías, ¿no? Dios revelando a uno de los discípulos y ese discípulo escribiendo. La verdad que me encantó ese concepto, lo anoté sin perder palabra porque muy revelador realmente, ¿no? Como una comunidad sostiene un testimonio y ahí vemos la revelación de Dios en eso. La verdad es que nunca lo había pensado así, nunca lo había aprendido así tampoco. Muy lindo. Bueno. Qué bueno, O entonces sea, vamos a ir Yo aprendiendo. tendré una pregunta. Guillermo. sí, no hubo un cronista, digamos, Jesús no tenía un cronista oficial que después distribuía la gacetilla a los escritores, sino que eran las comunidades las que iban guardando los mensajes y lo iban reproduciendo y retransmitiendo oralmente hasta que eso se pudo recopilar y empezar a dejar asentado. Claro, sí, no hubo un solo cronista, eso sin dudas. De hecho, hasta el día de hoy tenemos una cantidad de testimonios, de testigos o de papiros, si se quiere. ¿Sí? Es decir, hay una dispersión. Para armar un texto, los investigadores primero tienen que decidir qué testigos van a utilizar. ¿Qué testigos? ¿Qué papiros? ¿Qué papiros son de mejor familia? ¿Qué papiros son más antiguos? ¿Qué papiros tienen posibilidad de no haber sido falsificaciones? ¿Qué papiros no son muy nuevos? Entonces, hay todo un estudio ahí que, bueno, después decanta en el texto castellano que tenemos nosotros. Pero ciertamente el texto castellano ha tenido detrás todo un trabajo, ¿no? de decisión. Referente a los elementos que decís que se toman, las comunidades iban, o sea, que decís que había pergaminos, que había papiros, las comunidades en algún momento dejaron asentado algo. O sea, esa documentación de dónde proviene. ¿Qué documentación? Eso que decís, lo que es anterior al Evangelio, las fuentes. Claro. A ver, nosotros, si vamos a pensar un poquito, ahí recién tenemos, a ver, el papiro más antiguo debe ser del 150. ¿Sí? 150 después de Cristo, el más antiguo. Y O sea que es posterior al Evangelio de Marcos, entonces. totalmente. Nosotros no tenemos los originales de nada. No tenemos las cartas de Pablo del año 50. Tenemos papiros del año 150 en adelante, ¿sí? Que son copias de copias, ¿sí? Porque primero que nada estamos ante una cultura totalmente oral. Ahora, toda esta reconstrucción que yo les decía, es una reconstrucción tratando de, como toda reconstrucción histórica, uno tiene elementos que tiene que armarlos en una hipótesis, ¿no? La mejor hipótesis que ha resuelto hasta el día de hoy esa similitud entre estos tres evangelios y esa diferencia entre estos tres evangelios es la hipótesis de las dos fuentes. A eso se suma lo que son los
bueno, uno después empieza a cruzar también, porque hay muchos evangelios apócrifos, hay otras cartas y otros textos, ¿sí?, con los cuales uno empieza a ver conexión. Eso no lo vamos a ver en nuestro curso, pero creo que hay que hacer otro curso, para ver cómo los textos apócrifos, que no, son los que no nos quedaron en nuestro canon, aportan muchos datos, a veces muy interesantes, ¿sí?, al canon. Les doy un ejemplo. Parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida está en Lucas, está en Mateo y está en el Evangelio según Tomás. ¿Sí? En Lucas y en Mateo, cuando Jesús cuenta esta parábola, habla de una oveja que se pierde y que Jesús la va a buscar, ¿sí?, y la trae junto con el rebaño, ¿no? Bueno, más o menos. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Tomás, la parábola esta es una oveja que se pierde, Jesús la va a buscar, la encuentra y le dice, te fui a buscar porque sos la más linda y la más gordita de todas las demás, por eso te fui a buscar. Al revés de lo que dicen nuestros evangelios. En nuestros evangelios la va a buscar porque se descarrió, porque se fue, por lo que fuera. Y sin embargo Jesús dice, yo las voy a ir a buscar. El Evangelio de Tomás tiene esa misma parábola, pero la da vuelta y dice, Jesús va a buscar a los que son buenos, si se pierden, los va a buscar porque son buenos, y gorditos. Gordito no, porque si no yo quedo afuera, pero da vuelta la cosa. Entonces es bueno, muy interesante, poder recuperar esos otros relatos que ¿por qué quedó afuera el Evangelio de Tomás? Bueno, porque era de un grupo bastante elitista, obviamente. Sí, digamos, se consideraba... Era la meritocracia. ¿Eh? La meritocracia ampliaba Tomás. ¿Susana? ¿Cómo se llegó a que puede haber sido escrito Marcos alrededor del 60 o 70 después de Cristo? Perfecto, bien. Hay datos que nosotros decimos internos y hay datos intertextuales. Quiero una pregunta Los ahí, datos ligada a lo de internos, Susana. me estoy respondiendo ahí a Susana. No, pero es para lo mismo. Los datos internos tienen que ver con si se mencionan o no se mencionan algunos eventos que sabemos que sucedieron afuera. También está como dato, y como dato externo, por ejemplo, uno puede encontrar vocablos. Hay vocablos que se usaban en alguna etapa, en alguna región, y no se usaron en otra etapa y en otra región. Entonces, se empiezan a cruzar contextos con los que sí tenemos certeza del momento en que fueron escritos. Por ejemplo, textos del Imperio Romano, ¿sí?, que eran más de fechar las cosas, textos de Flavio Josefo, que es un historiador judío que después se hace romano, ¿sí? Entonces hay elementos dentro del escrito que nos ayudan a ver que hay vocablos que no fueron usados antes de, y que no fueron usados después de determinado tiempo. Siempre hay un periodo, obviamente, uno no puede decir fue escrito en marzo del 60, ¿no? Por eso decimos entre el 60 y el 70, más o menos, ahí hay esos datos internos y esos datos externos que nos ayudan a poner una línea y otra línea, ¿no?, entre ambas posibilidades. Gracias. Sí. Guillermo. No, lo que yo quería preguntar era, cuando vos mencionaste que los documentos, los papiros, pergaminos,
son del año 150 más o menos. Y hablamos de que el Evangelio fue escrito alrededor del 60-70. Pero de eso original no hay. O sea que lo que tenemos son copias del año 150 que remiten a esa época. De ahí se deduce que fue escrito por esa época. Claro, claro. De la época original no hay. No, digo, a lo mejor mañana se encuentra alguno. Hasta el momento, porque eso también es algo que se va actualizando, ¿no? Por ejemplo, hay lo que se llama un Nuevo Testamento griego, ¿sí? Que empezó con la versión 1 y ya va por la 28. ¿Sí? Porque se van descubriendo nuevos papiros y se van agregando. Entonces hay que hacer una nueva versión. Hasta el momento, los más antiguos, y bueno, nos llevan hasta el año 150 en algunos casos, ¿no? Porque los papiros, esto era gente que no tenía demasiada plata. Entonces los papiros no era algo fácil de conseguir. Entonces muchas veces un papiro tenía una parte del Evangelio de Juan. O sea, se encontró el papiro con una parte del Evangelio de Juan. Otro papiro que tiene una parte del Evangelio de Marco, otro papiro que tiene una parte de una carta a los romanos. Entonces, ahí hay que ver que también cada libro tiene su serie de papiros confiables. Y su serie de papiros no confiables. Porque también hay que decir esto, hay papiros muy nuevos que están buenos para ver cómo se copiaba. Y cómo al copiar se iban agregando o cambiando algunas cosas también, ¿no? Por eso es todo un trabajo, eso, muy interesante, pero bueno, para nosotros que vivimos por estas partes del mundo, se nos hace difícil porque los papiros no los tenemos por acá a la vuelta. Entonces, bueno, eso es trabajo que recibimos, ¿no? Una de las cosas que también me gustaría arrancar es, aunque sea alguna punta, porque no me queda mucho tiempo, pero aunque sea alguna punta sobre el Evangelio de Marcos. Yo les digo así brevemente, cada Evangelio nos muestra lo que se llama una expectativa mesiánica. ¿Qué es esto? Bueno, cuando Jesús llega a su Galilea y a su tierra, en ese momento había lo que se llamaban expectativas mesiánicas. ¿Sí? ¿Qué son expectativas mesiánicas? Bueno, y acá también hay un quiebre conceptual. Para nosotros, generalmente decimos, los judíos esperaban un rey guerrero y llegó un rey pacífico, ¿no? Capaz que lo han escuchado. Bueno, borrón y cuenta nueva. Los judíos esperaban una diversidad de Mesías. Y esto se puede ver aún dentro del texto. Les cito un pasaje solamente, pero que es el que más conocemos y es el mínimo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. Algunos que Elías, otros que el profeta. O sea, había una expectativa de que el que venía era alguien como Elías. Elías no era guerrero. Elías era sobre todo alguien que hacía milagros, curaciones, sanaciones. Otros dicen que sos el profeta. ¿Quién era el profeta? Bueno, el profeta era Moisés. ¿Sí? Moisés era el profeta, según Deuteronomio 18:18. Y que iba a volver. Y algunos vieron en Jesús a ese nuevo Moisés, el que iba a traer una nueva ley, el que iba a conducir de nuevo a su pueblo a la liberación. Otros veían a alguien parecido a Isaías 49, el siervo sufriente, ¿no? Alguien que venía a curar dolencias. Otros esperaban a un hijo del hombre, como Daniel, alguien apocalíptico que venía a juzgar, un juez. ¿Sí? Y podemos seguir, Cuando Jesús se encuentra con Marta y María, que va a resucitar a Lázaro,
discutiendo no, hablando con ella, no va a discutir, pobre, había muerto el hermano, pero cuando habla con ellas, le dice si pensaban que iba a venir el Mesías, y una de ellas le dice sí, y sabemos que cuando venga nos lo va a explicar todo. Esa era otra creencia, era otra expectativa. El Mesías era alguien que venía a enseñar. Les pongo solamente estas. Había muchas expectativas. Lo que quiero es que salgamos de esta idea que nos han transmitido de los judíos esperaban un guerrero y llegó Jesús que era bueno. No, eso hubiera sido muy fácil, muy simple y muy sencillo. Y Jesús no se las vio tan sencillas, porque había muchas miradas, había muchas expectativas. Y si Jesús se sube a un burrito para entrar a Jerusalén, es porque también en Zacarías habla de ese Mesías que venía de esa forma. Y no era para nada guerrero. Otros tenían la expectativa de que venía un Mesías sacerdote. Y si no, hay que ver la carta a los hebreos. Esa es otra línea. ¿Sí? Entonces, cuando uno entra a buscar adentro de los textos del Nuevo Testamento, ya ahí puede encontrar diferentes expectativas mesiánicas. En Marcos podemos encontrar varias, pero una de ellas muy fuerte es la idea de que venía ese Mesías escondido. Iba a venir un Mesías que no lo iba a conocer la gente, que iba a estar como escondido. Y en Marcos, cuando Jesús cura a alguien, le pide que no lo cuente a nadie, sistemáticamente, excepto en Marcos 5, cuando cura al endemoniado de Gadara, que le pide que vaya y lo cuente. Pero en los demás, el Jesús de Marcos pide que no lo cuente. Ese Jesús es un Jesús incomprendido. Los discípulos no tienen ni idea quién es. ¿Sí? Cae la tempestad y dice, ¿y este quién es? Contrario a ese, los que saben muy bien quién es son los demonios, son los espíritus inmundos. Y Marcos juega muy lindo con eso, porque va recorriendo, por un lado los demonios saben perfectamente y por otro lado los seres humanos están perdidos, no saben quién es. Entonces en Marcos uno puede ver este Mesías escondido que iba a aparecer muy subrepticiamente, ¿sí? Muy silenciosamente. Y este Mesías, que también está muy fuerte esta idea en Marcos, es un Mesías muy humano. El Jesús de Marcos es un Jesús muy humano. Es un Jesús que siente, es un Jesús que llora, es un Jesús que se le revuelven las tripas, porque así dice el término griego, ¿no? Cada vez que nosotros vemos que Jesús sintió compasión, es la traducción de un verbo griego que significa remover las tripas, las entrañas, por ser más. El verbo es splagnizo, fíjense que hasta suena splagnizo, ¿no? Splagnizo. Es porque es un Jesús que tiene estómago, y que cuando ve a la gente sin pan, dice que es el splagnizo. Después nosotros lo tradujimos, tuvo misericordia de la gente. Pero la verdad, el texto dice, se le removieron las entrañas. Es un Jesús que se pone triste, es un Jesús que aprende. Es un Jesús que aprende. Lean el texto de la curación del ciego en Marcos 8. Jesús cura al ciego y le dice, ¿ves? Y el ciego le dice, y veo a los hombres que son como árboles que caminan. ¿Y qué hace Jesús? Vuelve a hacer el milagro. Y ahora veo perfectamente. A eso le han dado explicaciones por todos lados. Como si ese Jesús
no fuera un ser humano también humano, porque Dios es Dios y hombre, que tuvo que ir aprendiendo, porque aprender es humano, y que se equivocaba, porque cuando vino una mujer extranjera a pedirle que cure a su hija, en Marcos 7, él le dijo, no te voy a curar a tu hija porque primero que coman los hijos. No está bien darle a los perros lo que es de los hijos. Tremendo. ¿Sí? Y ahí la mujer le dice, le discute, y Jesús parece que hace un clic y le dice, por lo que has dicho, tu hija se curó. Entonces, pareciera ser que hay como un aprendizaje de un Jesús que se equivoca. Para nosotros eso es terrible, ¿no? Porque nosotros somos perfectos, ¿no? Y Dios tiene que ser perfecto. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve un Dios que también va dialogando con la gente, con su pueblo, y va para acá y después cambia, ¿no? Bueno, Jesús de Marcos también es un Jesús muy humano. Y es muy, muy interesante leerlo, porque eso nos hace reflexionar también sobre nuestras prácticas y sobre lo que le pedimos a los demás, ¿no? Porque cuando uno tiene que imitar a Cristo, ¿cómo lo imita? ¿Mm? O cuando le pedimos a alguien que imita a Cristo, ¿qué le estamos pidiendo? ¿El Cristo de Marcos? ¿El Cristo de Mateo? ¿El Cristo de Lucas? ¿El Cristo de Juan? Porque el Cristo de Marcos es alguien que va aprendiendo y que puede equivocarse. Finalmente, porque, a ver, ¿cómo estamos? Bueno, sí, freno acá un poquito. Freno para preguntas, si las hubiera. No, es muy interesante el aspecto ese que nunca lo había escuchado de la presentación de varios mesías simultáneamente, pues siempre era una dicotomía entre lo que se decía que esperaban los judíos y cómo se manifestaba Jesús. Sin embargo, hay todo un abanico de posibilidades en lo que aparece realmente ahí. Sí, esto es algo que hemos ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de la historia también. Y sobre todo cuando hemos podido leer los textos, un poco dejando de lado a aquellas personas que lo trabajaron en un principio. ¿Qué quiero decir? Nosotros recibimos mucho de Europa, recibimos mucho de Norteamérica, y bueno, y con eso recibimos una visión determinada. Una cultura. Una cultura, claro. Entonces, cuando uno puede O sea, leer el los textos problema desde otra cultura, también encuentra que los textos decían otra cosa. es que de las misiones que trajeron el Evangelio, o sea, no venían solas, sino que venían con una cultura incluida, Sí, que sin para duda. ellos era natural. Sí, Y sí, por eso tenemos las distorsiones que han deformado la visión evangélica. sin duda. Siempre uno lee desde un lugar. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una preguntita. Leonardo. Sí, a mí me llama la atención, viste, con esta visión de los distintos mesías. Y me pregunto, ¿no? Que con esta enseñanza que vos estás, estás dando a conocer, ¿no? ¿Será que también nosotros a veces tenemos creencias de Jesús, hermenéuticas que van naciendo de nuestras expectativas, ¿no? ¿Qué sé yo? Un Jesús que es todo misericordia cuando necesito ser consolado o cuando necesito ser perdonado, o un Cristo que necesito que me sane porque
estoy padeciendo una enfermedad. Eso que se da tal vez en el pasado también puede ser que se esté dando ahora, porque yo me doy cuenta de cómo se reinterpretan las escrituras en la actualidad, o los mensajes expositivos de las predicaciones. También es como que tienen una tendencia, un enfoque, nuevas maneras de ver a Jesús, pero conforme a la necesidad de uno, ¿no? ¿Puede ser todo eso? Yo creo que sí. Eso nos metemos en un tema hermenéutico ahí. O sea, lo hermenéutico es cuando ya pongo al lector o a la lectora a trabajar con el texto. A mí me gusta decir mucho que nosotras, jugamos mucho tiempo a interpretar el texto. Y no dejamos que el texto nos interprete a nosotros y a nosotras. ¿Sí? Estudiamos el texto y no dejamos que el texto nos estudie. Explicamos el texto y no dejamos que el texto nos explique. La lectura del texto bíblico es un diálogo, necesariamente. Yo puedo disfrazarlo de una lectura objetiva si quiero. Puedo disfrazarlo, pero el disfraz no dura mucho. Cuando yo digo, esto dice el texto, me estoy olvidando que el que dice eso está en un lugar social, es varón o es mujer, está en una clase social, está en una cultura determinada, está en una etapa de la vida determinada. Nosotros no leemos el texto de la misma forma cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 60. El mismo texto. ¿Y por qué? Y porque nos está pasando otra cosa, porque el texto nos está... Eso se llama la polisemia del texto. Un texto nunca tiene un solo mensaje. Si no, sería aburridísimo. Encuentro ese mensaje y es igual para todos, para todas, en todas las edades y en todas las culturas. Y la verdad que Dios es mucho más grande que eso, por lo menos en el Dios que yo creo, ¿no? Entonces, ese Dios habilita otros mensajes en el texto. Obviamente, va a haber lecturas que, digamos, ponen más del lector que lo que dice el texto, entonces no hay diálogo. Porque lo agarro al texto y le hago decir lo que yo quiero. Pero ahí no hay diálogo. Sí, me parece que también, profe, fuimos aprendiendo también como sociedad a ir incorporando también otras disciplinas como la antropología, como la sociología, y me parece que estamos en una época o en un momento en donde tenemos que leer, contextualizar también, ¿no? Nuestra situación, con lo que vos venís diciendo, ¿no? El hecho de poder leer un texto en nuestro contexto y dejarnos interpelar por esa historia y particular también, ¿no? Permitiéndonos leer estos textos, ir redescubriéndolos también. Recordar la idea de círculo hermenéutico. ¿Qué es un círculo hermenéutico? Es cuando yo me meto en el texto, lo leo, saco una interpretación, vuelvo a mi vida cotidiana, a mis luchas cotidianas, a mi sociedad cotidiana, a mi familia, a mis amigos, a mis enemigos, y ese texto sigue sonando de alguna forma. Ese mensaje se nutre, cambia, crece, decrece, lo que fuera. Vuelvo a leer el texto ya con otra mirada. Y esa otra mirada vuelve a la sociedad, a mi vida. Y ese círculo, que algunos dicen que no es un círculo, es una espiral. Me parece más bonita la idea, ¿no? De esa espiral que va creciendo, ¿no? Que es muy diferente a agarrar un texto, interpretarlo, cerrarlo y decir, ya lo entendí. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde hubo un autor, Roland Barthes, que decía, el problema con las interpretaciones
es que a veces se vuelven más sagradas que el texto mismo. ¿Sí? Por eso les digo, hay veces que no estamos discutiendo el texto, estamos discutiendo las interpretaciones. ¿Mm? Y esto es algo que me gusta decir mucho a mí, ¿eh? Porque hay veces que cuando hay mucha tensión hay que parar y decir, espera, ¿qué estamos discutiendo? Una interpretación. Esa interpretación se ha vuelto más sagrada que el mismo texto. Volvamos a leer el texto, volvamos a dialogar con el texto, volvamos a problematizarnos, volvamos. ¿Mm? Entonces, eso es algo que está bueno pensar. ¿Mm? Ustedes ya lo han estado diciendo. Yo antes no lo veía así, o antes no lo había aprendido así. Qué bueno que está esto. Bueno, wow, buenísimo, porque entonces no quedó sacralizada la explicación. ¿Mm? Entonces, está bueno que podamos revisar eso también. Bueno, para eso uno estudia, ¿no? Si uno estudiara para corroborar nuestras sacralizadas comprensiones, ¿para qué estudia? ¿O para qué vuelve a leer el texto, ¿no? ¿Para qué lo problematiza el texto? ¿O para qué deja que el texto le pegue a uno diciendo, wow, ¿por qué a mí? ¿Qué me está diciendo este texto? Este texto no lo puedo digerir. Bueno, ¿por qué no lo puedo digerir? ¿Qué pasa en mi vida que no lo puedo digerir? Bueno, el texto me está hablando, o Dios me está hablando a través del texto, ¿no? Bien. Yo iría cerrando por acá. En algún momento voy a ver cómo se para esto. Pero bueno, ha sido un gusto poder verlos, verlas y comenzar el curso. Espero que puedan ampliar ahí en los foros, ¿sí? Y que bueno, tengamos un lindo recorrido. Nos vemos entonces el próximo martes a las 8. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Dale, Buenas noches. buenísimo. Que tengan buena semana. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.